Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva clase, la clase número 14 de nuestro curso de Ciencias 2 en Física. Y bueno, que por tema tiene la fuerza. Acuérdense que ya estamos viendo todo lo que es movimiento e interacciones y vamos a pasar a este otro tema denominado la fuerza. Es un tema súper importante y muy básico para entender los fenómenos clásicos de la física, ¿vale? Entonces, sean bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí de nuevo y vamos a comenzar. Como ya es hábito, vamos a ver lo que vimos la clase pasada. Entonces, en la clase pasada, pues vimos estos tres fenómenos del movimiento, que es rapidez, velocidad y aceleración. ¿Sí? Recuerden donde rapidez nos daba un número con el cual se medía con base en el tiempo cuánto hemos recorrido en una distancia, ¿vale? Entonces, en la velocidad, pues acuérdense que ya tenemos por ahí algún dato adicional, lo que es el sentido y la dirección. Ese mismo número de la rapidez, pero ahora le añadimos lo que es el sentido y la dirección, ya sea si va al norte, sur, este, oeste. Y bueno, y la aceleración, vimos el ejemplo en contraste con estos tres, que es un cambio de esta velocidad en un determinado tiempo en ciertos puntos. Entonces, podemos tener una velocidad constante, pero de repente en el metro 5 vamos a hacer una aceleración, o sea, vamos a incrementar esa velocidad y también vimos que hay desaceleración donde podemos pues decrementar la velocidad. Básicamente es lo que estuvimos viendo, vimos aspectos muy importantes como el de qué rapidez, bueno, o qué velocidad tenemos nosotros cuando estamos completamente en movimiento con la Tierra y vimos el ejemplo de lo que es el guepardo compitiendo contra un carro de Fórmula 1 y vimos el claro ejemplo de lo que es velocidad y aceleración, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar esta clase que como título lleva la fuerza. ¿Ok? Entonces, este es un fenómeno, pues, que estudia la física, en que lo he estudiado y que gracias a él, pues, se han entendido, se han sentado las bases para poder entender hasta el mismo universo. Entonces, vamos a checarlo. Ok, vemos aquí la fuerza. ¿Qué es la fuerza y qué relación tiene con el movimiento? ¿Vale? Entonces, la fuerza, como su definición, vamos a decirlo así general, es una acción que ejerce un cuerpo sobre otro cuerpo en una interacción, ya sea en contacto o a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que para que exista una fuerza deben de existir dos cuerpos que estén interactuando y ya sea que interactúen en un contacto o a través de distancia, ¿sí? Y vamos aquí a los ejemplos. Por ejemplo, tenemos arriba de mí a Mickey Mouse caminando sobre pues el suelo, ¿no? Entonces, ¿se están ejerciendo fuerzas? ¿Hay dos cuerpos en interacción? Pues vamos a ver. Claro que sí, porque al momento de estar pisando lo que es el suelo, está ejerciendo una fuerza sobre el otro cuerpo, que en este caso es el suelo. Y el otro cuerpo, pues son los zapatos o las piernas de Mickey. Quiere decir que dos cuerpos están interactuando, ¿sí? Y bueno, consecuencia de ello es el movimiento que está teniendo Mickey al caminar. Entonces, cuando dos cuerpos que tienen una masa, que ya vimos básicamente eso, interactúan entre sí, ya sea en contacto o a distancia, estamos viendo que existen fuerzas. En este caso, pues imprime una fuerza dentro de su pie y con el suelo y sucesivamente mientras va caminando. Vamos a ver el otro ejemplo, el de la puerta. Cuando cerramos una puerta, la puerta pues a lo mejor está quieta, en ese momento está en reposo y accionamos una fuerza para poderla empujar y cerrar, ¿sí? Entonces ya hay por ahí dos cuerpos en interacción, lo que es nuestra mano o lo que es generalmente nosotros, interactuando con la puerta y cerrándola, desplazándola para que se pueda, pues ahora sí que cerrar. Entonces ya hay dos cuerpos en interacción, hubo un movimiento y se presenta una fuerza. Hubo una fuerza determinada para poder cerrar la puerta. ¿Vale? Y en el otro ejemplo,
tenemos a un futbolista pateando un balón. El balón, pues en un momento se ve que está en reposo, dependiendo de su marco de referencia, obviamente. Entonces, al momento de tocar el balón con el pie, pues dos cuerpos ya están en contacto, hay movimiento, entonces se está ejerciendo una fuerza. ¿Ok? Y nos vamos a la definición de nuevo general. Dice, la acción que ejerce un cuerpo sobre otro en interacción, en contacto o a distancia son la consecuencia de una fuerza. ¿Vale? Entonces, básicamente es eso, la pequeña definición de fuerza. ¿Sí? Vamos a ver qué relación tiene con el movimiento. Como ya se los comenté, vamos a tener este otro ejemplo, que por ejemplo cuando tenemos nuestro celular y está quieto, está en reposo en cualquier otro lugar, nuestro cuerpo, uno que es la mano y el cuerpo dos es el celular, interactúan, entran en contacto, existe un movimiento, lo podemos levantar y entonces se aplicó una fuerza para que pudiera suceder, ¿no? Igual de esta manera el viento está en contacto con las ramas de los árboles y bueno, aunque el tronco esté a lo mejor quieto, pero las ramas estén en movimiento, se está aplicando por ahí una fuerza, ¿vale? Entonces, esa es la relación por la cual primero vimos el movimiento y ahora vamos a ver las fuerzas, la interacción entre los cuerpos, ¿vale? Seguimos. Y bueno, ya vimos que hay tipos de fuerzas. En este caso hay fuerzas de contacto, como vemos aquí a Goku y a Vegeta, que tienen un contacto directo. ¿Sí? Como el ejemplo del celular, tenemos un contacto directo y por eso se aplica una fuerza para poder levantarlo. Pero también existen las fuerzas a distancia, ¿vale? Y de las fuerzas a distancia tenemos ahí el imán, bueno, el imán y esta bolita, que prácticamente es el fenómeno del magnetismo, ¿sí? Se aplica una fuerza a distancia y por eso pues pueden pasar este tipo de cosas como lo estamos viendo aquí en esta imagen. Puede hacer, pues ahora sí que atracción, ¿sí? Es una fuerza de atracción o de repulsión entre los imanes. Vaya, pues ni siquiera están en contacto, ¿no? Están en una cierta distancia, pero aún así existe una fuerza, ¿sí? Existe una fuerza de atracción. Y en el otro ejemplo, pues la electricidad también es una fuerza, ¿sí? Y pues también se puede aplicar de una fuerza a distancia, casi casi con el mismo principio, pero bueno. Entonces aquí va a surgir otra de las grandes dudas y bueno, algo que ya estamos acostumbrados a escuchar. Vamos a ver si es cierto o bueno, aquí viene la gran pregunta, ¿sí? ¿La gravedad es una fuerza? Pues recordemos que la gravedad planteada desde el punto de vista de la física de Newton es una fuerza y lo manejan como una fuerza, ¿sí? Una fuerza de atracción que tiene pues obviamente la masa más grande sobre las masas más pequeñas, en este caso la Tierra sobre nosotros y sobre todos los objetos. Como es una masa inmensamente grande, pues todo se mantiene en el suelo o todo tiende a caer. Pero básicamente esa es la perspectiva que sentó una base para el posterior desarrollo de otra teoría. Pero yo se los voy a poner como pregunta si realmente la gravedad es una fuerza. ¿Sí? Tiene que ver con su trabajo. No se los voy a afirmar, pero pues más adelante les voy a decir qué vamos a hacer con este concepto. Y pues también sería gravedad, pues si lo ponemos en este plano, sería una fuerza a distancia, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Y vamos a ver cómo se representan o cómo representamos las fuerzas, ¿sí? Entonces, ya vimos que que en distintas acciones donde están interactuando cuerpos existen las fuerzas, pero pues para poder calcularlas, para poder determinar qué tanta fuerza existe, qué tanta fuerza hay y muchísimas cosas que son muy útiles hoy en día, pues se define una manera de cómo clasificarlas, de identificarlas, ¿sí? Y se usan en este caso los vectores y los vectores tienen esta representación. ¿Ok? Vamos a ver que tienen un origen, un sentido, una dirección y una magnitud. ¿Vale? Y ahorita vamos a explicar cada una.
Por ejemplo, aquí nos hacemos la pregunta, el origen y en qué consta. ¿Qué es el origen de una fuerza? Es el punto inicial en un marco de referencia donde se está aplicando la fuerza, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Y aquí está el origen marcado con esta bolita, ¿sí? Es el inicio de la fuerza. ¿Qué es ahora pues, lo que es la magnitud? ¿Vale? Pues la magnitud es la cantidad o la intensidad de fuerza que se está aplicando en determinada acción. Y en este caso, pues es toda la flecha, todo el cuerpo de la flecha indica la intensidad de la fuerza. O sea, con qué magnitud se le está aplicando la fuerza. ¿Sí? Obviamente, si vemos una situación, vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo que yo levante el celular una fuerza que aplico a que pues trate de levantar pues ahora sí que este teclado, ¿no? O sea, mi teclado pesa un poco más que el celular, entonces yo aplico una mayor intensidad de fuerza. Entonces en este caso se representaría con lo que es la flecha pues un poco más grande que cuando estoy levantando el celular. O sea, esa es la magnitud. Con qué intensidad yo estoy aplicando esta fuerza y pues se representa con esta flechita, ¿vale? Y tenemos un sentido. En este sentido, pues es hacia dónde está apuntando. O sea, si yo les estoy dando el ejemplo de que estoy haciendo el levantamiento del celular, pues la flechita, la dirección de la flechita estaría hacia arriba, ¿sí? Ese es el sentido. Y se puede hacer arriba, abajo, izquierda, derecha, como si fuera el ejemplo de la vez pasada, de norte, sur, este, oeste, dependiendo hacia dónde esté, ahora sí que aplicando yo la fuerza. Y la dirección, pues es esa línea imaginaria que tiene que ver, pues tiene una correlación ahí con el sentido, ¿sí? Entonces, si yo estoy levantando de aquí a aquí el celular, obviamente la fuerza y el sentido van a ir hacia arriba. La dirección, pues es esa línea imaginaria. Si se queda aquí, una línea imaginaria hasta arriba y hasta abajo de dónde estoy aplicando la fuerza, ¿sí? Entonces, lo vemos aquí en el ejemplo. Está por ahí la dirección, tiene que ver mucho con el sentido, pero no es lo mismo, sino que es una línea imaginaria por donde va a transcurrir la fuerza. Esa línea imaginaria ya hagan de cuenta que ya está, nada más ustedes aplican lo que es toda la fuerza con base en esa línea, ¿sí? Básicamente así se representan y se usan los vectores, ¿sí? Porque los vectores pues son magnitudes escalares que tienen estas características como dirección y sentido, ¿ok? Vamos a checar ahora sí ya, por último, un ejemplo y vamos a ver aquí en un ejemplo cotidiano, o bueno, no tan cotidiano, pero en donde podemos ver fuerzas nosotros. Por ejemplo, levantamos lo que es un balón de básquet. Referente a lo que es la gravedad, hay una fuerza de aceleración desde el punto inicial, lo que es aquí, pues donde está el balón situado, hasta el piso hay una fuerza, ¿sí? Entre el piso y el balón por la gravedad, si lo ponemos así. Entonces se representa con esta flechita y apuntando hacia dónde está yendo la fuerza. Y su magnitud, obviamente, tiene una magnitud. Pero también hay otra fuerza porque al momento nosotros de levantar estamos aplicando una fuerza hacia arriba, ¿vale? Entonces la podemos representar de esta manera con otra flechita hacia arriba, que también hay una fuerza que se está desprendiendo hacia arriba. Entonces ahí tenemos dos fuerzas. Y ya vieron lo que es su dirección, pues está punteada con la línea amarilla. Es lo que les decía. Van acorde al sentido una línea, como quien dice, imaginaria. Y bueno, ahí tenemos las dos fuerzas y ya ven los corchetitos que son sus magnitudes. Entonces tenemos distintas magnitudes entre esas dos fuerzas que se están aplicando. Hay dos cuerpos en contacto, entonces existen por ahí dos fuerzas. Una con respecto al piso, gracias a la gravedad, a la que ahorita supuestamente vamos a llamar fuerza de gravedad, y a la otra del contacto que nosotros estamos haciendo al levantar lo que es este cuerpo. ¿Vale? Básicamente es eso. Y bueno,
ya explicamos un poco breve de qué se trata una fuerza, cuándo se da una fuerza, qué relación tiene con el movimiento, cómo se representa, algunos ejemplos y bueno, básicamente podemos hacer eso con todos los ejemplos que vimos. Aquí en donde se están aplicando las fuerzas, podemos ya representar nosotros con estos vectores hacia dónde están apuntando, qué dirección tienen, cuál es su magnitud, ¿vale? Entonces, pues estamos de acuerdo que no es lo mismo cerrar la puerta que patear un balón, pues tienen distintas magnitudes, ¿sí? O sea, no es lo mismo que tú levantes, como les digo, tu celular, a que levantes una caja pesada llena de fierros, no sé, de metal. Entonces, se aplican distintas fuerzas y eso es muy útil, pues ha sido muy útil para lo que es pues el desarrollo de muchas cosas en la humanidad, ¿vale? Entonces, pues básicamente es eso. Aquí está el ejemplo y su trabajo sí es este. La gravedad es una fuerza. Hasta ahorita, en el momento y en el punto de vista donde lo estamos checando, que es la física clásica, lo que es lo que le llaman la física newtoniana y que lo vamos a ver también en la siguiente clase, pues la gravedad sí es una fuerza. Pero desde ese punto de vista, desde otros puntos de vista no. Y de eso se trata la ciencia, de siempre estarte cuestionando todo lo que estás observando, todo lo que estás investigando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas, pocas cosas son absolutas. Entonces, pues básicamente no nos podemos quedar contentos con una idea a lo que sea súper lógico nada más. Pero entonces la gran pregunta es esta. Por eso pongo aquí esta imagen porque es un tema muy complejo de entender, muy complejo también de explicar. Pero sin duda alguna, pues gracias a este planteamiento de lo que hizo Newton con la gravedad y la fuerza, pues no pudieran existir distintos avances para llegar a otras conclusiones y bueno, llevarnos al futuro. Entonces, básicamente ese es su trabajo y quiero que lo investiguen y que lo respondan con sus propias palabras si le entienden como lo entendieron, ¿vale? Entonces, ya estamos acostumbrados a escuchar que es una fuerza, pero yo realmente los quiero poner a investigar, a ver si es cierto, por qué sí y por qué en otros casos no, y etcétera. Entonces, pues sería todo por esta clase. Vimos básicamente las bases de lo que es una fuerza, de las fuerzas, y bueno, pues sin más que decir, espero y le hayan entendido cualquier cosa, ya saben por qué medio estamos resolviendo dudas y por dónde estamos atendiendo todo lo que tenga que ver con la clase. ¿Ok? Buen inicio de semana, espero que se encuentren muy bien y bueno, pues a trabajar. Nos vemos.